Mi esposa va a compartir la pantalla del mensaje para que de igual manera pues sea entendible. Bluetooth. Pero no te reconozco. Si quiere conectar, yo te lo había enviado. Mientras nos conectamos, ¿verdad? O sea, hacen las conexiones pertinentes, hacemos un recuento. En el día pasado, el domingo pasado, nosotros hablamos acerca de Hebreos capítulo 4, del verso 1 hasta el versículo 11. En estos versículos habla acerca de un reposo que permanece. Y de igual manera, ¿verdad? Hacíamos mención que era acerca de este reposo que permanece. Decíamos entonces, o descartábamos entonces que este reposo no es el reposo de Canaán, en el cual, ¿verdad? Este reposo se le ofreció a los judíos que estaban en Egipto, en el cual dice, ellos salieron, pero de igual manera dice, de los 600,000 personas que salieron de Egipto, ninguno de ellos, ¿verdad? Entró. Solamente, ¿verdad? De esa generación, solamente entraron Josué y Caleb. Nosotros fue el reposo sabático. El reposo sabático, en el cual, ¿verdad? También este reposo fue manifestado, fue el mismo reposo en el cual Dios lo disfrutó después de la creación. Este reposo también fue dado para el pueblo de Israel, en el cual, ¿verdad?, pudieran hacer recordatorio de lo que estaban sufriendo, de lo que ellos sufrieron en Egipto, de la forma como Dios los libertó, los sacó con mano fuerte de Egipto. Vamos entonces al siguiente punto, ¿verdad?, para entrar en lleno a lo que okay. Bien. En el siguiente punto, ¿verdad?, miramos que finalmente el argumento con respecto a Josué también puede hacerse también con respecto a Moisés, en el cual, ¿verdad?, el reposo mencionado por Dios, en el cual entró a completar su creación, pues fue el mismo reposo en el cual Moisés y Josué, ¿verdad?, pudieron proporcionar. Ahora, necesariamente, hermanos, debemos de entrar en un reposo. Esto es, ¿verdad?, para descansar de nuestras obras. El reposo de Dios, podemos decir, o el manifestado en Hebreos capítulo 4, el verso 1 al 11, es un reposo celestial, en el cual, ¿verdad?, leemos en el libro de Apocalipsis de esta manera. ¿Sí ven, verdad, la pantalla? Okay. Estamos aquí. ¿Con cuál abriste? Pero ¿con cuál? Aquí. Ok. Bien, decir entonces que disculpen la molestia. Ok.
Quedamos aquí. Decimos entonces que necesariamente debemos de entrar a un reposo. Este reposo, ¿verdad? Es un reposo en el cual se manifiesta que es celestial, en el cual, ¿verdad? Como se menciona, Hebreos capítulo 4, el versículo 10, dice de esta manera, porque el que entra en su reposo, también ha entrado a reposar en el cual, ¿verdad? Como le decía anteriormente, como leemos en Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 3 dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Reposo de Dios. Y en particular podemos decir que es un reposo celestial, en el cual dice, uno entra a descansar de su trabajo y ahora, ¿verdad? El 4 indica que algún día algunas cosas que son necesarias y en cierto punto, ¿verdad? Tenemos que considerar las partes de esta pregunta. ¿Qué elementos son necesarios para entrar en el reposo de Dios? Nosotros hemos recibido un evangelio en el cual dice se nos ha predicado, como Hebreos 4:2 lo menciona, porque también a nosotros se nos ha anunciado buenas nuevas como a ellos. Cuando el escritor de los Hebreos habla estas palabras, que está haciendo referencia al público en el cual está escribiendo. Y cuando hace referencia como a ellos, también entonces se hace referencia al pueblo del Antiguo Testamento. Pero dice, pero no les aprovechó a oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. A los israelitas que permanecieron en la promesa del Canaán se les dieron estas buenas nuevas. El evangelio proclamado permanece en Cristo. De tal manera que podemos decir que la palabra de Dios es esencial, al menos por dos razones. Uno, sin ella no sabríamos nada acerca de nuestro reposo prometido. Necesitamos entonces escudriñar para saber o que ella nos diga acerca de este reposo. Dos, sin ella, ¿verdad? Tampoco sabíamos cómo recibir este reposo prometido. Por eso, para obtenerlo. No olvidemos entonces que la palabra de Dios, es decir, el Evangelio, es de verdad el poder de Dios para salvarnos. En Romanos el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y no solamente esto, sino que dice que en ella se nos dice que es para salvación. Nosotros en la palabra de Dios encontramos las cosas necesarias para obtener la salvación. El apóstol Pablo, ¿verdad? Lo menciona de esa manera que es poder, que es dinamita, porque en ella sabemos las cosas necesarias para nuestra salvación. ¿Y cómo nosotros podemos recibir esta salvación? Pero cuando continuamos, aprendemos, ¿verdad? Que solo la palabra de Dios es suficiente. Y luego el siguiente punto. Ahora, decíamos entonces que no solamente la palabra es suficiente, necesariamente se requiere de alguna cosa adicional. Esta cosa adicional, ¿verdad? Que la palabra de Dios en el pueblo de Israel no hizo mucho efecto.
porque esto, dice, no la recibieron con fe. Noten lo que dice Hebreo 4:2, pero no les aprovechó oír la palabra de Dios. ¿Por qué sentido? ¿Será que no se lavaron los oídos en ese momento? No, dice, el escritor de los Hebreos dice, por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. De tal manera entonces que necesitamos entonces oír la palabra de Dios. Sin duda alguna, ¿verdad? El apóstol Pablo se nos menciona que es poder por dinamita, pero que para que la palabra de Dios surta efecto en la persona, necesariamente debe ir acompañada con fe, como lo fue, ¿verdad? En Hebreos 4:2, en el cual, ¿verdad? El pueblo anterior, pues no acompañó la palabra de Dios con fe. Hebreos 4:12, ¿verdad? Nos dice qué tan poderosa es la palabra. De Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De tal manera, ¿verdad?, de que es poderosa en nuestra vida. A menos, ¿verdad?, que nosotros la hagamos inefectiva o de fe. Esta palabra entonces está diseñada para crear, para nutrirnos la fe en un punto. Romano, ¿verdad? 10:17, ¿verdad? Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto se nos indica, ¿verdad? Que necesariamente para que la fe se pueda nutrir, para que la fe, ¿verdad?, pueda tener efecto o pueda avanzar o caminar, necesariamente este tiene que ser cuando nosotros oímos de la palabra de Dios. Ahora, a menos que nuestros corazones, ¿verdad?, sean buenos y nobles, la palabra, la palabra no entrará a la tierra apropiada que necesita producir fruto. Sin la fe, entonces, las promesas de reposo no será el experimento o será experimentado, ¿verdad?, en nosotros. El siguiente punto, ¿verdad?, que tenemos que agregar a la palabra, además de tener la palabra, ¿verdad?, como parte fundamental, necesariamente dice que tiene que ser mezclada con la fe. De la palabra. El siguiente punto o elemento que debemos de considerar esencial para entrar en este reposo es que nosotros nos conduzcamos, dice, con temor y diligencia. El escritor de los Hebreos, ¿verdad?, enfatiza estas dos cosas. Considera el capítulo 4, alguno de vosotros no parezca haberlo alcanzado. El versículo dice, temamos. Aquí la palabra temer, hermano, no necesariamente viene de aquel temor, ¿verdad?, en el cual nosotros estamos temblando o con, sino, ¿verdad?, se refiere a un temor reverente, a un temor en el cual nosotros vamos a preguntarnos, ¿esto que yo estoy haciendo es correcto? ¿O Dios le agrada lo que estamos haciendo? ¿O Dios considera que lo que he dicho es correcto? Ese es el temor reverente que debemos de considerar y que debemos de tener, pues, cada cristiano. Hebreos 4:11, ¿verdad?, se menciona, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, el temor es un temor, ¿verdad?, temer, ¿verdad?, aquel que puede destruir. Leamos, ¿verdad?, Mateo capítulo 10, el versículo 28, ¿verdad? Porque Mateo 10:28 dice así, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿A quién debemos de temer? No a aquel, ¿verdad?, aquella persona que puede matar el alma, sino temer
aquel, ¿verdad?, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Filipenses 2:2, ¿verdad? Pablo nos enseña que nosotros nos conduzcamos con temor y temblor, que ese debe ser, ¿verdad?, el. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo, ¿verdad?, en esta ocasión lleva el mismo concepto que lo que se menciona en Hebreo, que debemos de ocuparnos en esta salvación con temor y temblor. Además de eso, debemos de considerar la diligencia, ser diligente. Esto requiere, ¿verdad?, un esfuerzo activo, en el cual, ¿verdad?, es también igualmente importante. El apóstol Pablo, ¿verdad?, Pedro, pero en esta ocasión, recomendaba algunas cosas necesarias que debemos de tener, y además de ello, agregaba la parte de ser diligente. Debemos de ser diligentes, hermano, para crecer con carácter en nuestra vida cristiana. Ser diligente para hacer firme nuestra profesión y elección. La necesidad del temor y la diligencia es comprensible, ¿verdad?, para saber la posibilidad de caer, en el cual dice es real. A manera de conclusión, ¿verdad?, de este estudio, el reposo que permanece, de hecho, es una bendición maravillosa. El reposo de Dios es, por consiguiente, un reposo celestial. Es un reposo, ¿verdad?, en el cual todos nosotros descansaremos de nuestro trabajo, como Dios lo ha hecho de la suya, ¿verdad? Cuando hizo la creación, cuando descansó al séptimo día, este reposo en el cual se nos promete en Hebreos 4:11, no es el mismo reposo de Canaán dado a los hijos de Israel, no es el mismo reposo, ¿verdad?, sabático, en el cual también ellos lo obtuvieron. Este es el reposo en el cual, ¿verdad?, el apóstol Juan en la visión lo oye de aquellos santos, ¿verdad?, que ya estaban descansando ante la presencia de Dios. Pero también vimos, ¿verdad?, de que muchos, por la desobediencia de los israelitas, perdieron entrar en ese reposo. Aunque ellos, ¿verdad?, fueron de manera colectiva la nación Israel, la que fue elegida por Dios, predestinado, ¿verdad?, desde la promesa de Abraham, ellos, por su desobediencia, no entraron. Aunque se les prometió este reposo, vemos, ¿verdad?, que la desobediencia les imposibilitó poder entrar y gozar de ese reposo. Necesariamente, ¿verdad?, de igual manera para nosotros, si desobedecemos, es también latente o es casi igual que no entraremos en ese reposo. Por ello, ¿verdad?, de manera individual, ellos no hicieron su llamado a una elección futura, a un llamado y elección segura. Ellos tenían el evangelio, que fueron las buenas nuevas, pero no lo recibieron con fe. Tampoco, ¿verdad?, tuvieron temor y diligencia de las cosas necesarias para perseverar. Si nosotros leemos, ¿verdad?, el libro de Éxodo, vemos de manera reiterativa de cómo el pueblo se quejaba de Dios, de cómo, ¿verdad?, estaban diciendo, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Ojalá, ¿verdad?, hubiéramos estado ya comiendo carnes, comiendo los puerros, y no moriríamos en este desierto. Pues cuando ellos hablaron de esa manera, pues no tenían temor y no fueron diligentes en preservar esa buena nueva que se les dieron. Por ello, ¿verdad?, entonces no lograron entrar al reposo prometido por ellos. ¿Qué sobre nosotros? Nosotros hoy en día, ¿verdad?, estamos en Cristo. Somos bendecidos, ¿verdad?, porque hemos sido elegidos por Dios en un sentido colectivo, ¿verdad?, al cuerpo de la iglesia, como se menciona en Hechos 2:43, que el Señor añade a su iglesia. En ese sentido, de manera colectiva, ¿verdad?, hemos sido elegidos. Y de igual manera, ¿verdad?, de manera colectiva, también hemos sido predestinados para recibir esta bendición
maravillosa que la salvación, incluso, ¿verdad?, para entrar al reposo celestial. Pero de manera individual, hermanos, tenemos que hacer algo a este llamado y elección segura. Debemos de recibir la palabra con fe y sobre todo agregarle temor y reverencia. ¿Estamos recibiendo la palabra mezclada con fe? ¿Estamos agregando esa parte esencial en nuestra vida? ¿Estamos siendo o estamos teniendo un sentido apropiado de temor reverente a Dios? Nos preguntamos siempre si esto, aquello que estamos haciendo, es lo correcto ante Dios. Solo así, ¿verdad?, podemos tener esa convicción de entrar a ese reposo que Dios nos ha prometido a nosotros. Permitamos entonces que la exhortación del escritor de los Hebreos redarguye, ¿verdad?, profundamente en nuestros corazones, y que de igual manera, ¿verdad?, nosotros se nos quede grabado este mensaje de este versículo 11, en el cual dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este versículo entonces se hace latente la posibilidad remota de que nosotros, ¿verdad?, podamos perder este reposo. Si somos diligentes en cuanto a recibir la palabra, a mezclarla con fe y agregarle temor y reverencia, con esos elementos esenciales, podemos gozar de este reposo. Hermanos, que el Señor les bendiga, y nuestro hermano Francisco, ¿verdad?, pero nuestro hermano Fabio, que nos lleve en oración para despedirnos de esta actividad. Hermano, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?